Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Demet y Can. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. El mundo del espectáculo turco se vio sacudido recientemente por un incidente que involucró a dos de sus estrellas más prominentes, Can Yaman y Demet Özdemir. Según los informes, Can Yaman se vio envuelto en una pelea física después de que un desconocido lanzara comentarios inapropiados hacia Demet Özdemir. El incidente ocurrió en un conocido restaurante de Estambul, donde Yaman y Özdemir estaban disfrutando de una cena tranquila. Todo parecía ir bien hasta que un hombre, aparentemente en estado de ebriedad, comenzó a proferir insultos y comentarios groseros hacia Demet Özdemir. Los testigos afirman que Yaman intentó inicialmente ignorar la situación, pero cuando el acosador se volvió más agresivo, Can decidió intervenir. La situación se intensificó rápidamente. Según varias fuentes, Can Yaman se levantó de su asiento y confrontó al hombre, exigiéndole que se disculpara. El acosador, en lugar de retroceder, se mostró aún más desafiante, lo que llevó a Yaman a perder la paciencia. La confrontación verbal se transformó en una pelea física cuando Yaman, en un arrebato de furia, golpeó al hombre. El personal del restaurante y otros clientes intervinieron rápidamente para separar a los dos hombres. La policía llegó poco después y tomó declaraciones de los testigos, así como de los involucrados. El acosador fue llevado al hospital con heridas leves, mientras que Can Yaman fue llevado a la comisaría para ser interrogado. Demet Özdemir, visiblemente afectada por el incidente, fue vista tratando de calmar a Yaman antes de que las cosas se salieran de control. Más tarde, en una declaración pública, expresó su agradecimiento hacia Can Yaman por defender su honor, pero también lamentó que la situación se hubiera tornado violenta. Este incidente ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Los fans de Can Yaman y Demet Özdemir han mostrado su apoyo incondicional a las estrellas, elogiando a Yaman por su valentía al defender a Özdemir. Sin embargo, también ha habido críticas hacia Yaman por recurrir a la violencia, señalando que debería haber manejado la situación de manera diferente. El abogado de Can Yaman ha declarado que su cliente actuó en defensa propia y en defensa de Demet Özdemir, y que están dispuestos a cooperar plenamente con las autoridades para resolver el asunto. Mientras tanto, la comunidad del entretenimiento turco espera que este incidente no tenga un impacto negativo en las carreras de ambos actores, quienes han sido pilares en la industria con sus destacadas actuaciones y carisma. En conclusión, este incidente ha resaltado tanto la presión constante que enfrentan las celebridades como la necesidad de protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Aunque la violencia nunca es la solución ideal, las circunstancias a veces empujan a las personas a tomar medidas drásticas. El futuro de este caso dependerá de las investigaciones en curso y de cómo las partes involucradas decidan proceder. A medida que las investigaciones continúan, los detalles adicionales sobre la noche del incidente han comenzado a surgir. Según nuevas informaciones, el acosador podría haber estado acosando a Demet Özdemir durante algún tiempo, y la situación en el restaurante fue simplemente el punto culminante de un patrón de comportamiento preocupante. Esta revelación ha agregado una nueva dimensión al incidente, con muchos sugiriendo que Can Yaman actuó no solo en un momento de ira, sino también bajo una presión acumulada de proteger a su colega y amiga. Las autoridades han confirmado que están revisando las cámaras de seguridad del restaurante para obtener una imagen más clara de los eventos que llevaron a la pelea. Además, han estado entrevistando a otros clientes y al personal del restaurante para obtener más testimonios que puedan ayudar a esclarecer los hechos. En medio de todo esto, Can Yaman y Demet Özdemir han intentado mantener un perfil bajo. Ambos actores han evitado las apariciones públicas y las redes sociales, concentrándose en sus respectivos proyectos y tratando de superar el impacto emocional del incidente. Yaman ha sido visto entrando y saliendo de su residencia acompañado de su equipo legal, mientras que Özdemir ha contado con el apoyo cercano de su familia y amigos más cercanos. Las reacciones del público han sido mixtas. Mientras que muchos fans continúan apoyando a Can Yaman, considerando sus acciones como un acto de defensa valiente y necesario, otros opinan que debería haber manejado la situación de manera más pacífica. Las discusiones sobre el incidente han dominado las redes sociales y los programas de chismes, con expertos y celebridades ofreciendo sus opiniones sobre lo sucedido. Algunos actores y actrices del mundo del entretenimiento turco han salido en defensa de Can Yaman, argumentando que la protección de un amigo frente al acoso es comprensible, aunque lamentan la escalada a la violencia.
Otros han pedido una reflexión sobre cómo manejar mejor estas situaciones y la necesidad de medidas de seguridad más estrictas para las celebridades. El caso también ha puesto de manifiesto la importancia de abordar el acoso y el comportamiento inapropiado en espacios públicos. La discusión se ha ampliado para incluir temas como la seguridad personal, el respeto hacia las figuras públicas y la responsabilidad de los establecimientos para garantizar un ambiente seguro y respetuoso para todos sus clientes. A medida que se acerca la fecha del juicio, hay una gran expectación sobre el resultado y sus posibles repercusiones en las carreras de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Independientemente del veredicto, este incidente ya ha dejado una marca en sus vidas y ha destacado tanto la fortaleza como la vulnerabilidad de aquellos que viven bajo el escrutinio constante del público. Can Yaman ha emitido una declaración a través de sus representantes legales, expresando su pesar por cómo se desarrollaron los eventos, pero reiterando que actuó bajo la intención de proteger a Mehmet Özdemir. Asimismo, hizo un llamado a sus seguidores a mantener la calma y dejar que el proceso legal siga su curso. En última instancia, este incidente es un recordatorio poderoso de las complejidades de la vida bajo los reflectores y de las decisiones difíciles que a veces deben tomar las personas para defender a quienes aman. El desenlace de este caso será observado de cerca no solo por los fans y medios de comunicación, sino también por la comunidad del entretenimiento en general, que busca lecciones y formas de avanzar en una industria cada vez más desafiante. A medida que se acerca la fecha del juicio, la atención mediática sigue siendo intensa, con reporteros acampando fuera de la casa de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, esperando cualquier declaración o reacción. Ambos actores han mantenido su silencio, prefiriendo no alimentar más el fuego de la controversia. Sin embargo, sus amigos y colegas han hablado en su nombre, ofreciendo perspectivas sobre sus caracteres y la presión constante a la que están sometidos. Entre estos apoyos destaca la declaración de Kerem Bürsin, otro prominente actor turco y amigo cercano de ambos. En una entrevista reciente, Bürsin destacó la naturaleza protectora de Yaman y lo describió como alguien que siempre está dispuesto a defender a sus seres queridos. También hizo un llamado a la comprensión y empatía hacia las celebridades, recordando al público que ellos también enfrentan desafíos y provocaciones constantes. Mientras tanto, Mehmet Özdemir ha recibido un gran apoyo de sus seguidores y colegas femeninas en la industria. Han surgido numerosas campañas en las redes sociales en contra del acoso, usando hashtags como #StopHarassment y #SupportDemet, mostrando solidaridad y destacando la necesidad de un cambio cultural en la forma en que se trata a las mujeres en espacios públicos. Las repercusiones del incidente también se han sentido en el ámbito profesional. Algunas marcas y proyectos en los que Yaman estaba involucrado han decidido pausar su colaboración hasta que se resuelva el caso, citando la necesidad de esperar el resultado legal antes de continuar. Sin embargo, esto no ha mermado el apoyo de sus fanáticos, quienes han lanzado campañas para mostrar su lealtad y respaldo incondicional a la estrella. Por otro lado, Mehmet Özdemir ha aprovechado esta pausa forzada para reflexionar y recargar energías. Ha compartido con su círculo íntimo que este tiempo le ha permitido apreciar más a las personas que la rodean y la importancia de la seguridad y el respeto en su entorno. En un desarrollo reciente, el hombre involucrado en la pelea ha decidido ofrecer una disculpa pública a Mehmet Özdemir, admitiendo que su comportamiento fue inapropiado y que lamenta haber causado tanto revuelo. Aunque esta disculpa no exime a Can Yaman de enfrentar el proceso legal, sí ha suavizado un poco las tensiones y podría influir en la percepción pública y judicial del caso. El día del juicio llegó finalmente con una gran expectación. Los medios estaban preparados para cubrir cada detalle, y los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir esperaban con ansiedad el resultado. En el tribunal, Yaman mostró remordimiento por la violencia, pero mantuvo su postura de que actuó en defensa de Özdemir. El tribunal tomó en cuenta el comportamiento provocador del acosador y la intención protectora de Yaman. Después de horas de deliberación, el veredicto fue anunciado. Can Yaman fue encontrado culpable de agresión, pero debido a las circunstancias atenuantes y su historial limpio, fue sentenciado a realizar servicios comunitarios y asistir a un curso de manejo de la ira. El acosador también recibió una multa por su comportamiento inadecuado y una orden de alejamiento hacia Mehmet Özdemir. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.